la filosofía aristotélica. Porque haberse encarado a la filosofía aristotélica hubiera sido desastroso. Prácticamente era renunciar a la matemática, era renunciar a la ciencia, era renunciar a la medicina, a la botánica, al estudio, era renunciar a todo. Era caer en la ignorancia, precisamente lo que ellos estaban diciendo que no era. Fíjense dónde radicaba, porque claro, el argumento de Buenaventura es el resultado de que es el resultado de un franciscano que está muy bueno, que es un planteamiento apologético de defensa de su fe. Pero si no es porque aparece Alberto y si no es porque aparece Santo Tomás de Aquino, dice, no, vamos a hacer lo contrario, vamos a desnudarlo. Mire, desnúdense aquí, vamos a verlo bien a ustedes y vamos a llegar a unas conclusiones. Y mire a qué conclusión llegaron. Fantástico. Ustedes encárguense en la filosofía de lo que racionalmente se puede analizar. Cuando tengan algo que no puedan explicar, no se olviden que aquí estamos nosotros. Todavía les queda. Nosotros entonces podemos responder a lo que ustedes no pueden responder. Y de hecho eso entonces era cómodo, porque a fin de cuentas quien evangelizaba era la iglesia, y quien conjunto con la evangelización llevaba la ciencia, las matemáticas, llevaba el conocimiento, llevaba las artes, era la iglesia. Si la iglesia hubiera renunciado a eso, hubiera hecho un flaco servicio a la humanidad. Pero un flaco servicio a la humanidad. Así que dentro de esto seguimos viendo al Dios de la historia, manteniendo el control soberano. También que tú tienes que decir, Buenaventura, dilo, fantástico, está muy bien y eso está muy bueno, yo sé que tú tienes celo por la fe y pero no hay ningún problema. Déjame coger a Alberto el Grande, déjame agarrar a Tomás de Aquino y vamos a ponerlos a ellos, porque lo que ellos van a decir va a permitir armonizar. ¿Se acuerda cuando hablamos? Bueno, quedan 2 minutos. ¿Se acuerda cuando hablamos del origen de los movimientos de nueva era? Ajá. ¿Se acuerda que dijimos que los movimientos de nueva era surgen como resultado de un vacío? Vacío espiritual. De un vacío espiritual que había en la década del 60 en los Estados Unidos, motivado por 2 corrientes extremas. Una, la corriente de los enemigos de la razón, que no querían saber de la ciencia, que no querían saber de los médicos, que no querían saber de los intelectuales, y desde luego los intelectuales reaccionaban contra ellos, y por el otro lado estaban entonces los cristianos que prácticamente habían matado a Dios, porque entonces queriendo validar o amistarse con el mundo intelectual, reducían la experiencia de la fe y la llevaban a nada. Y la gente tenía necesidad de algo espiritual, y como no lo encontraban aquí, se fueron a buscarlo a la China. Sincretizado. Entonces, traen de la China fenómenos religiosos, fenómenos filosóficos, y los revistieron de cristiandad, sincretizaron. Y ese es el producto que hoy tenemos de un movimiento sincrético, de un movimiento espiritualista, pero no es bíblico. No responde a la experiencia de la fe. No se conjuga dentro del campo teológico. Ahora estamos viendo otro problema, probablemente lo discutamos en el sermón del domingo, pero eso es otro podcast. Eso es para que no falten al domingo. El avance. Pero fíjense que ese elemento trae un mal. Gracias a Tomás de Aquino, gracias a Alberto el Grande, la iglesia no sufrió un daño que hubiera sido atroz. Adelantó. La iglesia lo que simplemente dijo, ok, vamos a darle una posición de distinción a la filosofía y vamos a ponernos nosotros en la posición que nosotros tenemos. Y desde luego es muy fácil. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano tiene unas necesidades en su existencia que nada se las puede llenar. Nada ni nadie.
Y lo que es sorprendente, lo único que puede llenar esos vacíos existenciales es la fe. Amén. Y yo he vivido esa experiencia en infinidad de ocasiones, cuando he tenido que atender a personas que en otro tiempo eran arrogantes, soberbios, ateos, pero en medio de la crisis, Moisés, háblame a ver si creo. Y lo que es interesante es que creen, porque cuando ven que su arrogancia, su soberbia no les sirve para su crisis, entonces la fe se convierte en el salvavidas para ellos. Y gracias a esa postura, y gracias a la postura que la iglesia ha tenido, en la década del 60, los evangelistas prácticamente en todo Estados Unidos, miren cómo evangelizaban. Venga acá, fulano, ¿qué usted tiene? Pues yo tengo artritis. ¿Qué le dijo el médico? Que su enfermedad es incurable. Venga acá, yo voy a orar por usted. Oraban por el enfermo. El enfermo se sanaba y decían, dígale mentiroso a su médico. Era una guerra. Hay que ver la historia de la década del 60 en Estados Unidos. Había, por ejemplo, un predicador que se llamaba Allen. Allen era un hombre que Dios usaba indiscutiblemente, pero en sanidad divina. Pero después que la persona se declaraba sano, Allen decía, ¿cómo se llama tu doctor? Fulano de tal. Dile fulano de tal. ¡Me engañaste! ¡Eres mentiroso! Oiga, y ese médico que estaba en su casa oyendo el radio se convertía en enemigo de la fe. De hecho, Allen se convirtió en uno de los predicadores más odiados. Porque, pues obviamente, pues claro, él mismo solo buscó, si esa no es la tarea de la fe. Qué bueno es poder decirle al médico, mire, lo que usted diagnosticó es verdad, tiene razón, pero el Señor lo sanó. Claro. ¿Por qué hay que declararlo mentiroso? Y el mismo médico dice, eso es un milagro porque según la ciencia yo entendía que eso no iba para ningún lado. Bueno, Ellos reconocen cuando es milagro. Y eso no les hace menos. Eso no les hace menos en lo absoluto. Claro. Bueno, entonces, Dios mediante el martes que viene, recogemos un poquito de la suma teológica. No esperen mucho, porque la suma teológica es el título que él dio, pero realmente no es una suma. Es una suma Es una multiplicación. Sí, bueno, estamos haciendo alguna regla a ver si los podemos tener, aunque sea un ratito, al doctor Justo González con nosotros. Viene. Viene en noviembre. Oren al Señor a ver si se nos da. Tarde o temprano. Pastor, pregunta allá atrás, Sí. sabiamente, que a qué hora va a ser la aplicación del domingo, porque yo humanamente no es posible venir a los 3 cultos. No, en los 3 cultos, vamos a hablar del tema. El mismo. Sí, yo tengo que chequear todavía, pero vamos a hablar. Para apuntarse en la sesión correspondiente. Como dice un pastor amigo mío, en la misa oportuna. Bueno, ya no nos tiene Bueno. que llamar a las 4 de la mañana. No, si ya Juan Babilonia les libró de eso. Ya los libró de eso. ¿Hay alguien por primera vez aquí? Hay una hermana por primera vez.